Ya le iniciemos más bien. Listo. Ya está grabando. Bueno, listo. Continuamos. Pueden cerrar el micrófono Arauca para que no haya feedback. Gracias. Bueno, entonces, quedamos en la sesión pasada que íbamos a, bueno, vamos por aquí a Quick Sites, nuestra pestañita FED, que es importante, sobre todo más FED que de Wolfram. Entonces, vamos a hacer el tránsito hacia las leyes de Newton a partir del conocimiento de el momento. Entonces, buscamos la animación. ¿Le han echado un vistazo o no? Cuéntenme, muchachos. ¿Sí lo miraron? Bueno. Entonces, es importante que jueguen con él. Yo ahorita, pues obviamente lo voy a utilizar directamente para sacar unas evidencias experimentales. Si hiciéramos estos experimentos en el laboratorio, serían muchas horas de trabajo. Se me pasó, no lo vi. A ver, ¿dónde está? Colisiones. Colisiones. Laboratorio de colisiones, aquí está. Vamos a usar este. Vamos a abrir otro de FED también, aquí. Pero para ver el tema de introducir la noción de masa, realmente. Entonces, para eso vamos a utilizar este otro, que es muy sencillo, solamente para que se visualice. Graficador de cálculo, no. Ya me pasé. Laboratorio de masas y resortes. Listo. Ok. La ventaja es que estas son presentaciones flash, estas ejecutan directamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que teníamos es, ya sabemos que los cuerpos, bueno, en su movimiento, podemos describirlos a través de su posición, eso lo hacemos con el vector posición, ¿listo? La ecuación de movimiento, dicho de otra manera. Las derivadas de eso nos dan las velocidades instantáneas, las aceleraciones instantáneas, los jerks, etc. Entonces, si conocemos la ecuación de movimiento, básicamente podemos derivar todo lo demás. El procedimiento son simples derivadas, si vamos desde el vector posición hacia las demás características, tales como velocidad instantánea, aceleración instantánea, jerk, etc. Si vamos en sentido contrario, el proceso es de integración, ¿sí? Y podemos obtener los cambios de esas funciones. No la función en sí, sino los cambios de las funciones. Así, cuando nosotros integramos el jerk, lo que obtenemos es cuánto cambia la aceleración. Si queremos saber la función aceleración, necesitamos conocer el valor de la aceleración en un instante de tiempo al menos. Con eso podemos definir la aceleración inicial. Y ya con eso sí tenemos la función. De la misma manera, si integramos la aceleración, lo que obtenemos es la variación de la velocidad, el cambio de velocidad. ¿De acuerdo? La misma historia. Si lo que queremos es la función velocidad en el tiempo, necesitamos conocer el valor de la velocidad en un instante de tiempo. La misma historia si integramos la velocidad para hallar la variación de la posición, que esa es la única variación que tiene apodo llamado desplazamiento. Si necesitamos conocer el vector posición en un instante de tiempo, necesitamos conocer la posición en un instante definido. Eso significa conocer la posición inicial. Y ya con eso, entonces ya tenemos la función o la ecuación de movimiento, como se le el otro apodo que tiene, conocer la ecuación R de T. Y ya está. O sus componentes, si tiene varias componentes. Eso es todo. Pero bien, esas son las características cinemáticas del cuerpo. Ahora vamos a entrar a las características dinámicas. Y las características dinámicas tienen que ver con una cualidad que tienen los cuerpos, que aquí la vamos a representar con esto que llamamos la masa. Entonces, para hablar de la masa, volvamos primero aquí. Cuando hablamos de la masa, estamos hablando de un efecto dado por la gravitación de la Tierra que coloquialmente, vulgarmente, conocemos con el apodo de peso. ¿De acuerdo? Entonces, si yo coloco un cuerpo, ¿y cómo sabemos la noción peso, por ejemplo?
si yo cojo una masa como esta de 50 gramos y la cuelgo aquí en este resorte, ¿sí? Digamos, y la dejo que se frene, entonces nosotros lo que vemos es que el resorte se elonga, se estira, dicho de manera, digamos, popular, se estira, físicamente decimos se elonga, ¿sí? Y eso, ¿qué traduce? Que es que pasa de tener esta posición que tenemos marcada aquí, ¿sí? Esto está descuadrado. Estoy tratando de seguir la línea negra que está allí, ¿sí? Ahorita calibramos esto y esta posición. Entonces, estas dos marcas me dan la elongación. ¿Listo? Lo que sabemos es que el estiramiento es mayor entre mayor es esa cualidad de la sustancia que posee el cuerpo. Eso lo podemos ver si cambiamos el valor por, digamos, el doble. Tenemos la capa de tinta, quitamos esta y colocamos el doble. ¿Listo? Inicialmente vemos que se estira o se elonga mucho más, ¿de acuerdo? Pero si hacemos el dato, si hacemos todos los datos, ¿sí? Esta cantidad mayor, vamos a encontrar una proporcionalidad entre esta cantidad, que es lo que se estira, que la podríamos llamar delta X, si quieren, o delta L, un poco interesa el símbolo delta L, que lo podemos escribir como la resta del valor final menos el valor con el que arrancó. ¿Está claro? El valor con que arrancó es la línea base, de tal manera que el valor final, ¿sí? Vemos que depende de una cualidad que tiene el cuerpo, que es lo que llamamos nosotros el peso coloquialmente, pero realmente es la cualidad de masa. Más adelante vamos a entrar a discernir bien la noción peso y masa y diferenciarlos. Por el momento vamos a decir que es la masa, ¿sí? Entonces, la masa en el sistema internacional lo medimos en kilogramos, es la unidad del sistema internacional de medidas, ¿sí? De tal manera que lo que encontramos es que a mayor masa, mayor alargamiento. Entonces podemos plantear la siguiente tesis, y es el alargamiento L final será directamente proporcional a la masa. Si hacemos una gráfica de los diferentes valores que yo podría tomar acá, ¿sí? Digamos, si quieren vamos, lo que pasa es que cada vez que coloque la masita se me va a borrar lo que estoy haciendo, ¿de acuerdo? Pero podrían seguir ustedes, me podrían seguir. Coloquemos la de 50 y grosso modo miremos hasta dónde se baja. Estaba en 30 y se baja más o menos como a 35 a ojo de buen cubero, ¿de acuerdo? Así una buena aproximación es aquí como 35. Si ahora coloco el doble de esto, 100, va casi en 40. ¿Listo? Entonces, puse 50, se fue hasta 35 la lectura, o sea, realmente se desplazó 5 centímetros. Se alargó 5 centímetros. Se está marcando 35, pero se alargó fue en 5. Cuando le coloco 100, se fue hasta 40, o sea, se ha alargado 10. Obviamente, si le coloco 150, que creo que se puede colocar así, a ver, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo se hace para que sume? Bueno. ¿Sí? En principio deberían colgarse ambas. No, solo coge uno. Bueno, aumentemos aún más. 5 veces el valor anterior, 250. Entonces esperaríamos, si la relación es lineal y cada vez que coloco 50 gramos se alarga 5 centímetros, cuando coloque 250 espero que se alargue 25 centímetros.
O sea que debe pasar de 30 a 55. Esperemos que se frene. Efectivamente la relación está dando como esperaba. O sea que si yo grafico los valores, a ver, haremos esta cosa. ¿Listo? Entonces, si yo hago una gráfica del valor de el alargamiento, delta X, versus la masa, está claro que cuando no coloco nada de masa, o sea, coloco valor 0, tengo 0 alargamiento. Cuando coloco un valor M1, entonces obtengo alguna posición aquí X1, o delta X1, ¿sí? Cuando coloco otro valor por acá, M2, pues obtengo el correspondiente valor delta X2. Y si miro todos los puntos, tienen un comportamiento lineal. O sea, se ajustan a una línea recta. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces vemos que delta X está proporcional a la masa. ¿Sí? En general, decimos que la fuerza, ¿sí?, es esa cantidad. El peso es una fuerza, ¿sí? Entonces decimos que a mayor masa, mayor desplazamiento. Mayor desplazamiento no, mayor elongación, mayor estiramiento. ¿De acuerdo? Entonces esa relación sale de allí. Bueno, entonces ya sabemos qué significa para nosotros el signo, el número M. Entonces, lo que estaba tratando de explicar era esto. Esto que vamos a indicar en kilogramos, ¿sí? Que es una propiedad del cuerpo. La posee la masa que cuelga. ¿Listo? ¿Qué pasa con esa propiedad cuando los cuerpos se mueven? ¿Qué importancia tiene eso cuando los cuerpos se cruzan en su camino, en sus trayectorias, y como resultado de eso, hay una propiedad básica de los cuerpos que poseen masa, y es la propiedad de impenetrabilidad. Dicho de otra manera, un cuerpo con masa no puede ocupar el mismo lugar, la misma posición, que otro cuerpo también con masa en el mismo instante de tiempo. Ojo como lo digo, no puede ocupar la misma posición en el mismo momento. Lo que sí pueden hacer es ocupar la misma posición en instantes de tiempo distintos. Así se está manifestando la naturaleza. Podría sonarles obvio, pero resulta que es que en la naturaleza hay otros eventos, otras cosas que hemos descubierto, ¿sí?, como las ondas, que tienen una propiedad distinta a las de las masas. Las ondas sí pueden estar simultáneamente varias ondas ocupando el mismo lugar en el mismo instante. Decimos que se superponen. Las masas no tienen esa cualidad. Entonces, si una masa ocupa una posición, la otra no puede estarla ocupando. ¿Está claro? Suena intuitivo, básico, pero es necesario recalcarlo. Bueno, entonces, por esa razón, cuando los cuerpos cruzan sus trayectorias, acuérdense que las trayectorias son sucesiones de puntos que ocupan los cuerpos en diferentes instantes de tiempo. Si las trayectorias se cruzan, ¿sí?, es posible que cuando se crucen las dos trayectorias, en el mismo instante de tiempo, dos cuerpos, ¿sí?, intenten ocupar la misma posición en el mismo momento. Y en ese momento entonces decimos de que una interfiere con la otra, una afecta a la otra, una modifica los comportamientos de la otra, ¿sí? Decimos en términos físicos que ha ocurrido una interacción entre ellas. ¿Por qué? Porque sin que apareciera la segunda, el cuerpo debería continuarse moviendo de la manera como venía haciendo. Entonces veámoslo aquí. Por ejemplo, yo podría colocar aquí, vamos a quitar los vectores, no nos interesan, vamos a colocar aquí masas. Observen que aquí vamos a calcular entonces un número que se va a llamar el número P, y lo vamos a bautizar el momentum, y se va a calcular como el producto de esa cualidad llamada masa por la otra cualidad también del cuerpo intrínseca que se llama velocidad.
Importante recalcar aquí que las dos cualidades le pertenecen al objeto. La masa caracteriza al objeto y la velocidad también caracteriza al objeto, en cada instante de tiempo. Y el producto de estas dos características intrínsecas del cuerpo, ¿sí?, es lo que en física hemos llamado el momentum. Listo. ¿De acuerdo? Vamos a analizar obviamente una situación más sencilla para efectos del análisis, ¿sí? Vamos otra vez a volver a una situación unidimensional, o sea, movimiento en línea recta. ¿De acuerdo? Movimiento en línea recta. Y acorde a eso, entonces, va a ser más fácil la descripción cuantitativa, porque pues al estar en una línea recta, todo el proceso, no vamos a necesitar de manera exhaustiva representar la parte direccional o vectorial del asunto. Vamos a seguir hablando en términos vectoriales, pero realmente vamos a trabajar con la parte cuantitativa, o sea, solamente con la magnitud de los vectores que están involucrados. Como ustedes ven, el momentum se podría interpretar a partir de esta expresión, dado que el producto de la masa, que es un escalar, si ven que la masa no le coloqué dirección porque no tiene esa característica, la masa no es a la izquierda, no es a la derecha, no es así. No concebimos el concepto masa como el concepto velocidad. La velocidad sí es hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, ¿de acuerdo? La masa no tiene esa cualidad. Pero en la operación del vector que está planteado ahí, ustedes ven que la masa es un multiplicador, es un factor, que aumenta o disminuye el vector B, dependiendo si m es mayor que la unidad o menor que la unidad en la escala de medición propia de la masa. Si es un 1, pues tiene el mismo tamaño el vector, por decirlo así, que P igual a B, en cuanto a tamaño, aun cuando significan cosas distintas. Si m es 2, pues es el doble de largo de lo que sería el vector B, y así sucesivamente. Si es la mitad, ¿sí?, si m es un medio, 0,5, entonces el vector P habría que representarlo, si lo hacemos con escalas, la mitad del tamaño, digamos, proporcional al vector B. Entonces es un multiplicador. Pero la pregunta es que es una cosa distinta. Porque eso que estamos indicando aquí como el momentum, cuyas unidades serán obviamente kilogramos por metro sobre segundo, ¿sí? Kilogramos por metro dividido entre cada, por unidad de tiempo, por cada unidad de tiempo en el sistema internacional por segundo, eso es otra cosa. Entonces vamos a ver qué propiedades manifiestan tanto las velocidades de los cuerpos antes y después de la interacción, que coloquialmente llamamos choque o colisión. En términos generales lo vamos a llamar en física interacción, o sea, el hecho de que un cuerpo cambie las características cinemáticas de otro significa interacción, ¿de acuerdo? En términos mecánicos. Bien, entonces veamos eso. Podrán darse cuenta pues que el cálculo es fácil, simplemente multiplico la masa por la velocidad y pues me da este número. De tal manera que yo tengo que cada cuerpo tiene algo que podría yo llamar el valor del momentum, digamos, del cuerpo 1 cuando arranca, inicial, ¿sí?, que es este valor, y el valor del cuerpo 2 cuando arranca, que sería este. ¿Estamos de acuerdo? También es necesario ver de que esto lo podemos analizar, no cada pieza por separado. Aquí es necesario introducir un concepto nuevo que no hemos manejado hasta el momento, que se llama el concepto de sistema, o sea, el todo que estamos viendo. Ese todo sería, voy a puntearlo, esto es el todo en análisis. O sea, los dos cuerpos que van a interactuar o que están interactuando. ¿Listo? A eso lo vamos a llamar el sistema. ¿Sí? Y podríamos decir, ¿sí?, que el sistema, vamos a ver qué propiedades presenta. Entonces, veamos. Entonces ahí coloquemos unos valores, esos son los que están de partida. Yo los puedo cambiar, obviamente. ¿Sí? Vamos a ver si funciona esta cosa. Otra vez, no. Bueno. Ahí. Tenemos que ingeniárnoslas para poderlo marcar. Bueno. Entonces, si yo le doy aquí a ejecutar, pues se van a mover, obviamente. El cuerpo 1 tiene una velocidad de 1 metro por segundo, lo cual en el sistema de referencia planteado, él se mueve a la derecha. El cuerpo 2 no tiene velocidad, o sea que está quieto.
está en reposo. Como está en la trayectoria del cuerpo 1, pues ya sabemos lo que va a ocurrir. Va a ocasionarse un choque, una colisión o, en términos generales en física, una interacción. Bien, ¿qué esperan que ocurra? A ver, predicciones. Observen, hay un cuerpo de poca masa, 0,5 kilogramos, que va moviéndose a la derecha y en el camino se encuentra otro cuerpo de más masa, el triple de la masa de él, quieto, colisionan. ¿Qué esperan que pase? ¿Qué les dice la intuición? Que el cuerpo 2 va a detener al cuerpo 1, o sea, el cuerpo 1 después de la interacción se va a mover más lento, va a cambiar de dirección. ¿Qué le va a pasar? Listo. Eso es lo que va a pasar. Vamos a cuantificarlo. La ventaja de la animación, efectivamente es eso. Ya está. Miremos los datos. Observen cuánto era la velocidad al inicio del cuerpo 1. 1. ¿Y cuánto es al final? Menos 0,5, o sea, va para el otro lado. Bien. Ojo a los números. ¿Cuánto era la velocidad del cuerpo 2 al inicio? 0. ¿Y ahora cuánto tiene? 0,5. Lo pueden hacer en sus computadoras, o sea, pueden colocar los mismos datos y me pueden seguir. Eso en cuanto a las velocidades. Pregunto, ¿ven alguna relación que puedan intuir o que puedan lanzar, especular, lanzar una hipótesis de partida de cómo se comportan las velocidades de los cuerpos antes y después de la colisión? ¿O no la alcanzan a percibir? Devolvámoslo, ¿les parece? Reiniciemos. Otra vez. Porque no pusieron atención. ¿Listo? Entonces, velocidades, observen las velocidades. Cada uno, inicial 1, la otra 0. Después de la colisión, primero que todo se mantienen constantes antes y después de la colisión. O sea que el cambio de velocidad, ¿cuándo ocurre? Durante la colisión. ¿Cuánto es durante la colisión? Pues eso depende de que tengamos un reloj suficientemente veloz. O sea que pueda medir intervalos de tiempo suficientemente pequeños. Lo que les puedo decir es que en general la interacción o la colisión o el choque no es un asunto instantáneo, como sí lo es la velocidad, la aceleración, la posición. O sea, son valores que existen en cada instante de tiempo. Durante la colisión, lo que vemos es que el valor de velocidad era 1 antes de que empezara. Revisen, volvamos atrás. Iniciemos. Observen. Voy a alejar lo suficiente. ¿Listo? Simplemente cambié la posición. Y observen. ¿Cómo se mueve? El valor de velocidad es constante antes de la colisión. Y el del otro también. Y después de la colisión, otra vez constante. O sea, los cambios de velocidad, ¿cuándo ocurren? Durante la colisión. ¿Está claro? Entonces, dicho de otra manera, ¿cuándo cambia las velocidades de los cuerpos? Cuando interactúan, colisionan, chocan, son sinónimos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hace que cambie, o sea, lo que estamos observando es que el cambio ocurre aparentemente en un lapso de tiempo muy pequeño, ¿sí? Pero ocurre durante ese lapso en el cual cambia. Ese lapso de tiempo lo vamos a llamar el tiempo de la interacción. Y ese tiempo no es 0. O sea, el lapso de tiempo no es 0. Puede ser pequeño, puede ser una centésima de segundo, puede ser una milésima de segundo, puede ser una millonésima de segundo. O sea, puede ser un número muy pequeño, pero en cualquier caso, finito. ¿Está claro? Habrá interacciones que duran más de un segundo, minutos, días, horas, siglos. Eso no le quita la noción
interacción. ¿Está claro? Entonces, ¿qué ocurre en la interacción? Lo que estamos viendo es que cambia en primera instancia las velocidades de los cuerpos. Entonces, fíjense que ya estamos diciendo por qué cambian las velocidades. En cinemática simplemente registrábamos cómo cambian, pero no nos interesaba por qué era que lo hacía. Ahorita sí sabemos, de lo que acabamos de analizar del experimento, cómo es que cambian las velocidades. Cambian cuando interactúan. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, la interacción ocasiona un cambio en la velocidad. ¿Qué tal si representamos eso? Pues porque eso es lo que estamos viendo, los valores antes y después. ¿De acuerdo? Volvamos. Tenemos estados antes y después. Entonces llamemos eso. La velocidad del cuerpo 1 la podríamos representar así. La velocidad del cuerpo 1 y le colocamos un subíndice al inicio o antes. Y ¿qué pasa después de la interacción? Esto cambia a un valor del mismo cuerpo 1, pero ahora es un valor distinto, final. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Lo propio ocurre con el cuerpo 2. El cuerpo 2 tiene una velocidad al inicio y después tiene una velocidad al final. Son vectores distintos en principio. Al menos en este caso son distintos en magnitud. La dirección, en el ejemplo que estoy dando, no se está viendo el cambio. Pero en general les puedo decir, podemos pasar a la siguiente animación que tiene donde dice avanzado, que se puede ver en 2 dimensiones, ¿sí? Se puede ver que también cambia la dirección. Pero por ahora lo importante es cambia el vector, tomémoslo en general. ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Sí? Jugando, ¿no? Está bien, de eso se trata. Ah, si les pones adicionalmente las paredes como puntos de colisión. Ya veremos, tranquilo, ya vamos para allá. Nos toma tiempo, pero vamos a llegar allá. Por eso es que vamos a conectar dinámica con ondas y oscilaciones. Allá aparecerá lo armónico, pero tratemos de ir evidenciando esos hechos para después simplemente expresarlos. ¿Qué tal si calculamos cuánto cambian las velocidades? ¿Les parece? Porque si ya tenemos que hay un valor antes y después, digamos que tenemos toda la herramienta para medir, de hecho la animación eso es lo que hace, como si usted hiciera un experimento, colocara muchos aparatos y midiera los números. Esos números que están allí, ¿de acuerdo? Bien, entonces ¿eso qué significa? Que yo podría calcular a partir de esto, calculemos, si les parece, entonces el número delta B1, o sea, ¿cuánto cambió 1? Y vamos a escribirlo como el estado final menos el inicial. Ya está, la resta de esos dos. La definición pudo haber sido al contrario, la inicial menos la final. Es arbitraria la escogencia de esa resta, ¿de acuerdo? Pero lo tradicional es que se coja el estado posterior menos el anterior, como lo hemos venido haciendo en cinemática, como para no cambiar, digamos, el estilo, como hacemos las cosas y no enredarnos por un cambio de reglas en el camino. ¿Qué es lo que se les recomienda a ustedes? Escojan lo que escojan, mantengan la regla hasta el final. Si empiezan a cambiar las cosas en el camino, pues se arma un desorden, el único que lo entiende es usted, que es el que está haciendo los cambios. Y si no colocan las etiquetas correspondientes, arma un desorden. Listo. Bien. Entonces, lo propio podemos hacerlo aquí. Delta B2, entonces será velocidad 2 final menos velocidad 1 inicial. Bien. Ahora sí, calculen. A ver, ¿quién me da esos números? Vemos que la velocidad inicial del 1 es un valor de 1 metro por segundo y la otra es un 0. ¿De acuerdo? Y los valores finales, ahora eso se me va a desaparecer. ¿Sí? Sería mejor llevar la cuenta por acá para que no se me vaya desapareciendo. Entonces tenemos delta B1 y delta B2. Listo, describámoslo. ¿Cuánto es la velocidad de 1? Después de la colisión, ahí están los valores. Entonces, hagamos la cuenta para B1. Entonces, velocidad final 1 menos 0,5 a la derecha, respecto a un eje que va a la derecha. Entonces, hagámoslo acá. Esto sería algo así como menos 0,50
Omitamos las unidades, ¿de acuerdo? Para no atiborrar esto. Menos 0,50, esto está en metros por segundo, respecto a la dirección I. Esa es la velocidad final de 1. Y la inicial, decimos que se la vamos a restar. ¿Cuánto era la inicial? 1. ¿Listo? Respecto a la dirección I. ¿Cuánto da esa operación? ¿Ah? Menos 1,5. ¿De acuerdo? Observemos cuánto nos da esa cuenta, pero para el cuerpo 2. ¿Ah? 0,5. Listo. 0,5. Entonces, teníamos 0,5 y 0 en la velocidad anterior. ¿De acuerdo? Listo. Entonces nos da, hagámoslo formalmente. Entonces, el valor final es 0,5, 50, y menos 0, y, ¿de acuerdo? Igual 0,5. Muy bien, ya está el registro. ¿De acuerdo? Ya tenemos el registro. Sigamos haciendo experimentos. Esa es la ventaja de la animación, que podemos empezar a hacer experimentos. ¿De acuerdo? Bien, yo diría que para hacer el experimento, este fue el primero que salió. Para planificar bien el experimento, normalmente lo que uno hace es que no cambia todo de manera a la loca, porque le va a dar un montón de números que después no va a saber cotejar. Lo importante de una experimentación es una planificación para una observación detallada de los comportamientos, de tal manera que podamos después representar el comportamiento con alguna función matemática, podemos hacer una descripción clara. ¿Ok? Este primer experimento lo tomé tal cual salía. Pero yo quisiera planificarlo. ¿Qué tal si nosotros empezamos por variar una sola cosa y después la otra? ¿Cuáles son las cosas que están involucradas aquí? La masa y la velocidad. ¿Y qué estamos observando? ¿Cuánto cambian las velocidades? Ese es el experimento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hagamos eso de manera sistemática. Entonces vamos a empezarlo a hacer. Entonces, para eso, pues vamos a cambiar valores. ¿Eso qué significa? Inicialmente, ¿ya está? Inicialmente, vamos a cambiarle los valores y vamos a dejar las masas, si les parece, quieticas. Esto me está fastidiando. Debería marcarme. Alt izquierda para ir a la página anterior. Ya me perdí. Bueno, lo voy a hacer en el computador, porque ya me está molestando allí la animación. Voy a cambiar los valores. Entonces vamos a dejar quietos, si les parece, el valor de masa. Para efectos de un cálculo rápido vamos a colocarle 1 a cada una de ellas. O sea, la unidad para que no nos moleste. Ya está. ¿De acuerdo? Reiniciamos, más bien coloco aquí más datos, 1, 1, listo, ahí están los datos, quitamos los vectores, listo, listo. La animación obviamente puede colocar el vector velocidad, el vector momento, ¿listo? El diagrama de momentos, está, y otras cosas. Pero por ahora no nos enredemos con eso, simplemente observemos. Bien, pregunta.
¿Pueden vaticinar el resultado? ¿Qué va a pasar? Vamos a variar solo la velocidad. Inicialmente arrancamos con 1, después vamos variando las velocidades de los cuerpos, vemos las diferentes situaciones, pero siempre la masa fija. ¿Les parece? Entonces, ¿qué tenemos? Podemos describirlo así. El cuerpo 1 tiene una velocidad de 1 metro por segundo, o sea, a la derecha. Y tiene igual masa que el cuerpo 2, que está quieto. Está en la línea de la trayectoria, o sea que van a colisionar. Cuando colisionen, ¿qué esperan que pase? ¿Ah? Van a interaccionar, o sea, van a cambiar los valores de velocidad. Muy bien. ¿Y? Esperan. ¿Han jugado billar? ¿Han jugado billar? ¿No han visto una situación parecida a esta con las bolas de billar? ¿Qué pasa cuando uno tiene una bola de billar quieta y lanza la otra y le pega justo en la mitad? La que viene moviendo se detiene y la que estaba quieta se pone en movimiento. Dicho en palabras. ¿Sí? Ok. Observemos. Efectivamente eso fue lo que pasó. ¿Lo repetimos? Hagámoslo. Repitámoslo. Observen los valores, o sea, más allá de la parte visual, ¿sí? Mire, la una viene moviéndose, se queda quieta y la otra sigue moviéndose. Dicho de otra manera, si usted no viera el proceso de colisión y las bolas fueran del mismo color y le colocáramos una cajita encima, el punto donde está la colisión, usted vería que a la cajita entra una bola y sale otra. Si tienen el mismo color, no sabría si fue que pasó algo adentro o es la misma la que está moviéndose, ¿verdad? La diferencia es que nosotros descubrimos la cajita de Pandora y podemos ver al interior y vemos que interaccionan porque había una quieta y otra moviéndose, la que estaba moviéndose se queda quieta y la que estaba quieta se pone en movimiento. Eso en términos de la velocidad significa que el valor de velocidad de la 1 estaba en 1 metro por segundo y terminó en 0, ¿de acuerdo? Y el valor de la 2 estaba en 0 y terminó en 1. ¿Alcanzan a percibir alguna regla? No. La masa precisamente la tenemos quieta porque lo que estamos observando es otra cosa. La dejamos igualitas. ¿Ok? ¿Pueden vaticinar alguna regla? Si no la pueden vaticinar, escribamos los números y vamos sacando la regla. ¿Les parece? De tal manera que vayan intuyendo por los números qué es lo que está pasando. Y no es que yo declare las cosas. Así, para eso es la experimentación. ¿Listo? Uno saca información de la naturaleza. Entonces, volvemos. Miren el valor inicial. 1 y 0. Vamos registrando. Aquí sí lo voy a escribir ya todo en negro. Entonces, en el primer caso, masa 1 igual a masa 2 igual a 1 kilogramo. ¿Les parece? Registro de laboratorio. El que estamos haciendo. La velocidad 1 inicial, ¿de cuánto era? Su magnitud. ¿Ah? 1 metro por segundo. Y la del 2, 0. Listo, seguimos. Entonces, velocidad 1 igual a 1 metro por segundo. Velocidad 2 al inicio, 0 metros por segundo. Listo. Después de la colisión, ¿qué ocurre con las velocidades? La 1 pasa a 0 y la 2 pasa a 1. Entonces, la 1 al final es 0 metros por segundo. La 2 es 1 metro por segundo. Uno podría decir en palabras, se intercambiaron las velocidades. ¿Sí? Pues digamos, el experimento permite hacer ese tipo de hipótesis o afirmaciones. ¿Ah? ¿Cómo que no se intercambian? La 1 tenía 1 metro por segundo y ahora termina en 0. La otra estaba en 0 y termina en 1. Yo podría decir que se intercambian. Ah, bueno, digamos, ahora les digo, vamos a ir analizando y vamos a tratar de ir dando hipótesis, que puede que sean generales o no. ¿De acuerdo?
y después veremos cómo es la regla. Por el momento podemos lanzar muchas hipótesis, entre una esta es cuando los cuerpos colisionan con masas iguales se intercambian las velocidades. Por lo menos los números dicen que esa hipótesis funciona, ¿sí o no? Veamos si funciona si le cambiamos el valor de velocidad. ¿Será que esto depende del valor de velocidad o depende de otra cosa? Entonces, cambiemos la velocidad, que es lo que estamos haciendo. Entonces dijimos que esta va quieta y esta la vamos a cambiar. Entonces, ¿qué tal si cambiamos esos valores? ¿Qué valor quieren de velocidad? Lo correcto sería ir variando de una manera como premeditada, que no nos enrede la vida en los cálculos, ¿sí? Como para ir visualizando resultados. ¿Qué tal si duplicamos la velocidad de el primero? 2, listo. Ok, pregunto. A partir de lo observado y las hipótesis que hemos planteado, ¿pueden vaticinar el resultado después de la colisión? ¿Sí? ¿Quién se atreve a especular el resultado? Levante la mano el que quiere especular sobre el resultado. Usted, listo. ¿Cuál sería el resultado después de la colisión? Va a quedar quieta. Ok, listo. Entonces, repito, la hipótesis es que la bola 1 se va a detener, o sea, su velocidad final va a ser 0, y la bola 2 va a adquirir el valor de velocidad que traía la 1, 2 metros por segundo. Observemos. Efectivamente, hay una hipótesis que está funcionando detrás, que es la del intercambio, posiblemente, si le quieren poner un apodo, la del intercambio de valores de velocidad. ¿Estamos de acuerdo? Pero yo los exhortaría a que hiciéramos un cálculo mejor, y es este cálculo, el de delta B. ¿Por qué no lo hacemos mejor? Solamente por deporte. ¿Cuánto me da delta B1? Arauca, ¿cuánto da delta B1? O sea, si resto estos dos números. En el caso cuando era 1, ahorita lo pasamos a un 2, no me preocupen. ¿Cuánto da? -1. Menos 1 metro por segundo. metro por segundo. Muy bien. Delta B2, Arauca, ¿cuánto me da? 1 metro por segundo. 1 metro por segundo. Fíjense que cuando lo escribo con variaciones de las velocidades, el número se ve curioso. Mientras que la variación de 1 tiene el mismo valor que la variación de 2, el signo es distinto. ¿Casualidad? Podría ser. No vamos a entrar en la numerología, simplemente estamos evidenciando lo que dio. Bien, pregunto, si ahora esto lo cambio por el valor 2, que fue lo que cambiamos, ¿qué obtenemos? La misma regla. La magnitud es la misma, pero hay un cambio de signo. ¿Sí ven? O sea, los mismos datos representados de otra manera reflejan otra cosita que no veíamos cuando solamente decían se intercambian los valores. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Sigamos experimentando. Ahora sí, podemos aquí volvernos loquitos, cambiarle la velocidad de lo que ustedes quieran. Hasta ahora hemos hecho 2 experimentos cambiando los valores de velocidad. Efectivamente se intercambian los valores. Una se queda quieta, la otra queda en movimiento. Pregunta, ¿eso será el comportamiento de las colisiones frontales de dos cuerpos siempre? ¿O habrá variaciones de eso? ¿O solamente esto es el resultado de que como hay una que queda quieta, pues no hay otra opción, sino que esos sean los resultados de intercambio de velocidades? Pregunto, ¿qué tal si las dos esferas ahora ya no están quietas, sino que ambas se mueven? Y ambas se pueden mover, ambas para la derecha, ambas para la izquierda, una para la derecha y otra para la izquierda, serían todas las combinaciones posibles. ¿Sí o no? ¿Qué tal si hacemos todo eso y vamos analizando numéricamente? ¿Les parece? Entonces ustedes me dan los valores, vamos a cambiar solo la velocidad, la masa no la estamos cambiando, ¿listo? Entonces, siguiente experimento, ¿cómo quieren que se colisionen las esferas? A ver, ¿quién propone? Arauca, proponga los valores de velocidad.
¿Cómo quiere que se muevan las esferas? Ambas para la derecha, ambas para la izquierda, una para la derecha, otra para la izquierda. Ya una quieta y la otra moviéndose, ya lo vimos. Ahora, podemos invertir, claro está. Mover la 2, eso sí no lo hemos hecho. Que la 1 esté quieta, pero la 2 sea la que se mueva. ¿De acuerdo? ¿Hacemos esa antes de arrancar el movimiento de ambas? O sea, invertimos los papeles. ¿Les parece? Entonces hagámoslo. Eso significa que yo voy a colocar, la velocidad de esta en 0 y la velocidad de esta, como es la verde y va para la izquierda, sería menos 2. Listo. ¿Quién vaticina los resultados? Arauca o Bogotá. ¿Quién levanta la mano y vaticina resultados? A ver, no sean tímidos. A ver. Delta de velocidad. ¿Perdón? Los valores de las velocidades. El valor de la velocidad final de la bola 1 sería menos 2 y la de 2, 0. Listo, veamos si es cierto. Efectivamente se cumple la regla que está usando. Y ahora los deltas, ¿cómo se escribirían? ¿Ah? Pues podemos borrar, ¿no? Y metemos los datos aquí. Listo. Entonces la velocidad 1 era ¿cuánto? Bogotá, rápido. 0. Y la velocidad final de 1, acorde a la predicción de, era menos 2. Muy bien. La velocidad 2, menos 2. Y la velocidad final. ¿Y los deltas? ¿Cuánto da aquí? Menos 2. ¿Y aquí? ¿Aquí? ¿Otra vez menos 2? ¿Ah? 2. Ojo a lo que está dando. O sea, da el mismo valor con signo cambiado. Los cambios de velocidad. O, visto por separado, es como si se intercambiaran los valores de velocidad. Listo, ahora sí, Arauca creo que iba a proponer valores del experimento. Hagámoslo. ¿Le escucho? Hacer que la bola 1 vaya hacia la derecha y la bola 2 hacia la izquierda. Listo, ¿con qué valores de velocidad? La 1 a la derecha. ¿Qué valor? Pongámosle primero valores iguales a la velocidad de ambas para ver qué pasa. Podría ser 1 o 2 la velocidad. 1 y 1, ¿le parece? Sí, así. Muy bien. 1 y 1. Perfecto. ¿Qué esperan que ocurra? ¿Otra vez? ¿Le escucho? Precíseme la expresión que está dando. En el momento de la colisión, ¿existe eso? ¿O dijimos que la colisión era qué? Un lapso de tiempo. Entonces ahora sí precíseme de qué es lo que me quiere decir. ¿Tenemos esa información? ¿La tenemos disponible? ¿O qué es lo que tenemos disponible? Los datos antes y después. Eso es lo que tenemos. Podríamos juzgar qué pasa ahí en la mitad, pero realmente el dato no lo tenemos ahí en la mitad. Tenemos los datos antes y después, ¿sí se ha dado cuenta? Entonces reformulemos la idea. O la cambiamos, como quieran. Se van a intercambiar las velocidades, o sea, sigue la tesis aquella de que se intercambian las velocidades. Dicho de otra manera, la 1 va a la derecha a 1 metro por segundo. Después de la colisión, irá a menos 1 metro por segundo, que es lo que tiene la 2. Y la 2 a su vez tomará la velocidad de la 1.
Bueno, sí se están intercambiando velocidades, porque con el solo hecho que cambie la dirección, ya cambió la velocidad. O sea, bien sea que cambie solo el número o solo la dirección, ya hay cambio de la velocidad como concepto. ¿Queda claro? ¿Alguien tiene dudas? Entonces, ¿qué esperamos? Intercambios. Veamos. Rebotan, decimos. O sea, el rebote es un intercambio. O sea, es lo mismo que lo anterior, sigue siendo un intercambio, solo que ahora los números, como tenían ambos valores distintos de 0, entonces se ve eso que llamamos rebote. Rara vez decimos rebote cuando la otra está quieta. Pero realmente está ocurriendo numéricamente lo mismo, se están intercambiando los números, ¿o no? ¿Es cierto o no es cierto? Bueno, muy bien. Es que las hipótesis hay que irlas corroborando hasta que fallen. Por eso es que uno tiene que ser cansón. ¿Listo? Muy bien. Ahora, digamos eso mismo en términos de cambios de velocidad. ¿Cuánto nos da? A ver, me dictan rápidamente, ustedes tienen los números, me los van dictando y los vamos escribiendo aquí. Por favor, van registrando en sus cuadernos. ¿Listo? Yo no quiero simplemente cambiar aquí muchas páginas. Entonces, ¿cuánto era el valor inicial de la 1? ¿Cuánto tenía? 1. ¿Cuánto tiene después? Menos 1. ¿Cuánto es el cambio? Menos 2. ¿Cuánto tenía la 1? La 2, perdón, la bola 2. ¿Cuánto tenía? Inicialmente, menos 1. ¿Con cuánto terminó? ¿Ah? Con 1. ¿Cuánto fue el cambio? 2. O sea, sigue cumpliéndose la regla de que es el mismo valor, pero signo contrario. ¿Estamos de acuerdo? Eso está dando. Y si hacen el experimento real, le va a dar muy cercano a eso. Puede que no le dé el 2. La ventaja de la animación es que sí da el 2. En el experimento le va a dar 1,98, 1,89, una cosa cercana. Y eso normalmente confunde, porque como no se me repite el número, entonces tiendo a dudar. Y es el problema de que la incertidumbre está metida, ¿no? Y eso oscurece la cosa. Bien. Entonces podríamos decir que sacamos ahora una hipótesis general de lo que hemos visto o seguimos haciendo experimentos antes de lanzar una hipótesis más general. Hagamos otro experimento. Listo. Ya colisionaran ambos con el mismo valor. Bien. Otra variación del experimento, Bogotá. Sugiera. Yanalá. ¿Es? Ok, listo, Yanalá. Soy lento para aprenderme los nombres. Disculpen. A ver, ¿qué condiciones le colocaría? Que no hayamos hecho para verificar si la hipótesis sigue funcionando. A ver. ¿Valores distintos? No. Dijimos, por ahora no vamos a cambiar masa. Tenemos que ser sistemáticos si queremos aprender. Si empezamos a revolver todo con todo, eso es un sancocho. ¿De acuerdo? Y uno no entiende qué es exactamente. Pues la experiencia puede ser religiosa, maravillosa, pero igual no estamos entendiendo. ¿Sí? Seamos un poquito más aburridos, o sea, seamos sistemáticos. Ya cambiamos direcciones, ¿verdad? Y valores. ¿Qué tal si cambiamos los valores de las velocidades y lanzamos la hipótesis de predecir qué va a pasar? ¿Ves que choquen? ¿Cómo así? Ah, que una se alcance a la otra. Listo, ok, deme los valores. A ver, la 1 con cuánto, a la derecha. ¿Con 1? 1,5. Listo, ¿y la 2? ¿Ah? 1, o sea, lo que está ahí. Ah, listo. Uno. Dicho de otra manera, como la 1 va más rápido que la 2, es obvio que se la va a alcanzar en algún momento, la va a colisionar y vamos a ver si hay el famoso intercambio de velocidades. Si hubiese el intercambio de velocidades, que es la hipótesis, entonces como la 1 va con 1,5 y la otra va con 1, después de la colisión, la 1 debe ir más lento, se frena y pasa de 1,5 a 1, y la 2, que iba más lento, ahora coge más velocidad y pasa de 1 a 1,5. Sigue siendo intercambio de velocidades. ¿Ok? ¿Listo? Observemos. ¿Están de acuerdo en Arauca o tienen alguna hipótesis distinta?
Es el momento de Sí, así está bien. lanzar hipótesis raras. ¿Sí? Me escucho, perdón, que le interrumpí. Que así está bien. Bien, ok, seguimos. Observemos. Se la va a alcanzar, se la va a alcanzar, se la va a alcanzar, se la alcanzó. Afortunadamente, ahí está el registro de datos. ¿Listo? ¿Pasó lo que esperábamos? Sí, pero veámoslo con números. ¿Les parece? Aquí. Entonces, por favor, me dictan datos. Registro. Esto es importante en los laboratorios. La bitácora es importante porque las cosas se olvidan. La memoria vuela. El registro es uno de los grandes avances de la especie humana. Empezó a dejar huella, registro, marcas. Poco importa cómo sean las marcas, como los jeroglíficos chinos, los babilonios o el sistema indoarábico que estamos usando nosotros. Entonces, por favor, en caracteres indoarábicos, deme el valor de la velocidad 1. ¿Cuánto era? 1,5. ¿Y el final? El cambio, menos 0,5. ¿Listo? Inicial de la 2, 1. Final de la 2, 1,5. Cambio, 0,5. Fíjense que sigue cambiando la misma regla, ¿no? O sea, el mismo valor con signo cambiado. Y sigue con la regla de intercambio. Muy bien. ¿Qué otra colisión se les ocurre? Ambas en sentido contrario, pero con valores distintos. ¿Sí? Porque antes era 1 y 1, ¿verdad? Dos valores diferentes, pero chocando. Podríamos hacer también que se le alcance hacia la izquierda, pero creemos que ya entendemos qué va a pasar, ¿no? Lo mismo que para la derecha. ¿Sí? Bueno, hagámosle ahora a este. A ver, ¿quién me dicta valores de la 1? Se van a chocar cada uno en direcciones distintas. A ver. 3. Y esta. Menos 1, otro valor. Menos 0,5. Listo. Ok. Están temerosos. Muy bien. Ahí está. Muy bien. ¿Quién predice los valores finales? Si la hipótesis que estamos manejando es la correcta, las dos chicas de allá al fondo. Bogotá. A ver. Ustedes, allá. Están como haciendo otra cosa, ¿no? Bien, listo. Ok. Es su problema. ¿Me predice por favor los valores? ¿Alguna de las dos? Yo asumo que si tienen tiempo para dedicarse a otras cosas mientras yo estoy explicando es porque ya entendieron. Y por tanto no se quieren aburrir y se dedican a otras cosas. Lo acepto. Listo. Muéstreme que sí ha entendido. Porque si no, créame que le va a ir mal. Entonces, hágame la predicción de los valores finales. Si la primera tiene 3 y la otra tiene menos 0,5, después de la colisión, ¿qué velocidad va a tener la 1? ¿Y qué velocidad va a tener la 2? A ver, cada una me da una predicción. Usted, la que está a la izquierda, deme la predicción de qué valor tendrá la bola 1 después de la colisión. ¿Qué pasó? Listo, su compañera, haga la predicción. Menos 0,5, o sea, se van a colisionar en direcciones distintas. Después de la colisión, ¿qué valores van a tener cada una de las bolas? La segunda va a tener 0, la segunda es la verde, ¿listo? 0, y la primera, o sea, dígame el número. 3,5 o 3,05, ¿cuál es el número? ¿Sí ven lo que significa no poner atención? Andan totalmente perdidas ambas. ¿Sí? Si yo fuera punitivo, en ese momento les pondría 0 ambas. Y la próxima vez las expulsaría de la sesión de clase. ¿De acuerdo? O sea, vinimos a trabajar, a aprovechar el tiempo que tienen conmigo. Yo perfectamente les puedo colocar un experimento y que se desenvuelvan solos. Miren a ver, defiéndanse en el mundo solos o simplemente atienden la explicación. Estoy tratando de ser lo más pausado posible porque sé que este tema es complejo. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, si asisten a clase es para poner atención. Bien,
Arauca puede hacer una predicción. ¿Cuál es la hipótesis que venimos manejando? En este tipo de colisiones, cuando las masas son iguales, ¿qué pasa con las velocidades antes y después de la colisión? ¿Sí? Usted lo dijo. ¿Cómo dice la frase? ¿Sí? Le escucho, Arauca. Pues siguiendo la hipótesis, nosotros decimos que se intercambian otra vez los valores de velocidad. Ok, o sea que la 1 que arranca con 3 termina con ¿cuánto? Con menos 0,5. Listo. Y la 2 que arranca con menos 0,5 termina con... Con 3. ¿Ven que no era difícil las dos chicas de atrás? Bien, veamos si se cumple la hipótesis. ¿Se cumple? Sí. Es férrea, la cosa está funcionando, ¿sí o no? Suena fácil. La colisión suena fácil. Simplemente se intercambian los valores de velocidad. Pero ojo que hay un condicionante. Estamos trabajando con masas iguales. No se les olvide. Eso es para mostrarles que cuando uno hace un experimento tiene que fijar parámetros para poder hacer afirmaciones. ¿Listo? Entonces, eso pasémoslo a números. ¿Ok? Porque es bueno hacer los registros. Entonces, por favor, ahora sí, las dos chicas que están al fondo, que ya entendieron cómo es el asunto, me dictan los valores. ¿Qué valor tenía la bola 1, la roja? Al inicio, 3. ¿Con cuánto terminó? ¿Cuánto? No escucho. Fuerte. ¿Ah? Menos 0,5. Gracias. ¿Cuánto es el cambio? ¿Cuánto? 3,5. Positivo. ¿Cuánto es el cambio? Es final menos inicial. Haga esa resta, por favor. ¿Cuánto? Menos. A ver, si a menos 5 le quitas 3, ¿cuánto te da? ¿Cuánto? ¿Menos 2,5 o menos 3,5? ¿Cuánto? Ah, menos 3,5. Porque es este menos aquel. Final menos inicial. ¿Está clara la regla? Muy bien. ¿Y cuánto tenía la 2 al empezar? Menos 0,5 y terminó con ¿cuánto? 3. ¿Cuánto da el cambio? 3,5 positivo. O sea, la regla sigue cumpliéndose. Cuando hay una colisión con masas iguales, ¿listo? Este tipo de colisiones que estamos viendo, decimos que se intercambian los valores. O dicho en términos de cambios de velocidad, la magnitud del cambio de velocidad es la misma para ambos, pero los sentidos son distintos. Uno es positivo y el otro es negativo, los cambios. ¿Estamos claros? Bien, sigamos. Y ahorita van a ver por qué yo insisto tanto en el tema. Ok, ya está hecho. ¿Será que ya a estas alturas que hemos probado diferentes combinaciones podemos expresar de manera general la regla? ¿Sí o no? Entonces, yo diría que de aquí se ve muy clara la regla. Vemos que la variación de la velocidad de la 1 es exactamente el mismo valor de la variación de la otra, pero cambiándole el signo. Entonces escribamos eso. Entonces yo puedo decir, pregunto, delta V1 y delta V2 ¿son iguales? No, evidentemente no son iguales. Se parecen. En este caso el valor. ¿Qué es la única diferencia que hemos encontrado? El signo. Entonces, ¿cómo los igualamos? ¿Cómo los igualamos? Pues hay que cambiarle el signo a alguno de los dos, ¿no? ¿A cuál? Pues al que quiera. O al 1 o al 2. Pero a alguno hay que cambiarle el signo porque si no, no los puedes igualar. O sea, este par de cosas son distintas. Y si las quiero igualar, ¿a quién le quieren cambiar el signo?
¿A 1 o a 2? A 2, listo. Le cambiamos el signo a 2. Y cuando yo hago eso, ahora sí son iguales. Voilà. Esa es la meta siempre. Lograr expresar equivalencias. Ah, sí, esto es bajo un acondicionamiento bien claro. M1 igual a M2. Y de hecho lo hicimos con el valor de 1 kilogramo. Se pregunta uno, porque uno tiene que ser como Descartes. ¿Sí? La duda siempre. ¿Será que si cambio las masas, la cosa no funciona? O sea, si en lugar de colocar m igual 1, coloco m igual 2, 3, 4, 8, cualquier número, queda la duda, ¿no? Uno hace el experimento. ¿Listo? Esa es la diferencia entre manejar un sistema de razonamiento aristotélico a un sistema de razonamiento galileano. De Galileo para acá, ¿qué hacemos nosotros? Creo que no debe cambiar. Esa es mi hipótesis. ¿Qué hago? Experimento. Y si se ratifica en el experimento, pues continúo con la idea. Y si no, pues entonces algo anda mal y me va a tocar cambiar de hipótesis. Famoso método científico. De eso se trata. Entonces, como no tenemos la evidencia probatoria, hay que conseguir y recolectar los elementos probatorios para que digan, ahora sí tengo la prueba. La prueba es cuando tengamos los resultados. Entonces, ¿qué hacemos? El experimento. Entonces, ¿qué les parece? ¿Cambiamos de masa? ¿Listo? ¿Ok? Hagamos. Esa es la ventaja aquí. A ver, ¿qué masas quieren? ¿Y qué valores de velocidades? A ver, masas. 3,5 y aquí 3,5, o sea, seguimos manejando la idea masas iguales, pero ya no 1, ¿de acuerdo? Y ahora las velocidades, por favor. ¿Qué velocidad? 0,8 y aquí menos 0,5, cambiamos otro número. Menos, sí, para que colisión. Menos 1.2. Listo. Ya está. Bien, hipótesis. ¿Qué esperamos que pase? Venimos manejando una hipótesis que creemos que se podría cumplirse. Si se cumpliera aquello de que se intercambian las velocidades, independientemente del valor de masas, en tanto sean iguales las masas, pero el valor de la masa en sí no es lo importante, sino el hecho de que ambas sean iguales. Entonces, ¿qué esperamos? Que las velocidades se intercambien. O sea, que la bola 1 debe terminar con ¿qué valor? Acorde a esa hipótesis. ¿Qué es cuánto? A ver, la 1 arranca con 0,8. ¿Con cuánto debe terminar después de la colisión? Menos 1,2. Y la 2, que arranca con menos 1,2, debe terminar ¿con cuánto? Con 0,8. Si eso es cierto, corramos. O sea, eso es lo que uno hace. Experimenta. ¿Ok? Bien. Esa es la ventaja en física, que estos experimentos se pueden repetir. En sociología y en economía la cosa es un poquito más compleja. ¿Sí? Por ejemplo, sociológica y económicamente podríamos decir, pues ensayemos el proceso de paz, el acuerdo, pero nos va a tomar 15, 20 años para darnos cuenta que no funciona, que sí funciona. O sea, esas decisiones son más complejas por el lapso de tiempo que toman, ¿de acuerdo? Que son comparables con el tiempo nuestro. En los experimentos de física, pues lo que le pasa a las esferas, igual lo repito, y no me afecta mucho, ¿no? Entonces, esas son unas decisiones un poco más irresponsables en ese sentido. Las otras son un poco más responsables, o sea, es la vida nuestra la que estamos decidiendo. ¿Qué tal que nos equivoquemos? Pero la otra pregunta es bien clara, y si no intentamos el cambio, pues ya sabemos qué es lo que pasa, y lo que pasa no nos gusta. Entonces, bueno, hay que tomar decisiones. Entonces, se supone que van a cambiar. Veamos, experimentamos, y efectivamente se cumple. O sea, dicho de otra manera, el valor de la masa en sí no es relevante. Lo único relevante es que las masas sean iguales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es la generalización de esto y por tanto voy a escribir la regla. Entonces, si eso es
lo puedo escribir de otra manera. ¿Qué es delta V1? Delta V1 es velocidad 1 final, ¿se acuerdan? Menos velocidad 2 final. Perdón. Velocidad 1 inicial es la cosa. Y dijimos que eran vectores. Los números, al reflejar los signos, entonces hay que colocarle las flechitas, ¿verdad? Y acá es menos delta V2. Hagámoslo así, menos paréntesis. Y delta son restas, ¿no? De final es menos inicial. Entonces, 2 final menos 2 inicial. Y estas dos cosas decimos que se igualan. O sea que esa es la regla que estamos diciendo que está funcionando. Porque eso fue lo que vimos en los números, ¿sí o no? Solo que ahora lo estoy escribiendo con letras. Pero es eso lo que hacíamos. ¿Ok? Entonces, a esto le vamos a poner un nombre. ¿Sí? O más bien, esperen y hago unos cambios y colocamos un nombre. Nos inventamos un apodo. Entonces, ¿qué tal si quitamos ese signo? Y entonces esto va a quedar así como menos B2 final más B2 inicial. ¿Listo? Queda así. Y este lado queda B1 final menos B1 inicial. ¿Qué tal si reunimos? ¿Sí ven? Que esto es una mezcla de datos finales e iniciales. Finales e iniciales. ¿Qué tal si dejamos de un solo lado de un miembro de la ecuación, el lado izquierdo, dejamos todo antes, o sea, al inicio, y del otro lo dejamos todo al final? Porque siempre tenemos la situación, conocemos los datos antes y vamos a predecir los que están al final. O, como pasa en física forense, cuando uno llega ya el choque está hecho. Entonces uno tiene el estado final y quiere saber cómo era antes de la colisión. ¿Qué es lo que va a establecer la responsabilidad? O sea, uno llega y ya está los carros chocados, los muertos regados, y entonces a uno le toca averiguar quién tuvo la culpa. Entonces, ¿sí ven cómo cambia la situación? Entonces tenemos estados finales y hay que saber estados iniciales. ¿Ok? Eso es decir las cosas de esa manera es una defensa psicológica que hace uno como forense. ¿Sí? Porque si no, te coge la pena y te mata. ¿De acuerdo? Y se supone que los muertos son los otros, no uno. Uno tiene que protegerse así sea psicológicamente. Entonces uno llega, hay un reguero. Y tiene que reconstruir el reguero, eso es todo. ¿Sí? Que hicieron otros. Entonces, organicemos eso, ¿les parece? Entonces, si hago eso, entonces vamos a colocar los iniciales se vienen para el lado izquierdo y los finales se van para el lado derecho. Entonces eso quedaría así como B2 inicial menos B1 inicial. ¿Listo? Y del otro lado me quedaría Profe, si no es... B2 final menos B1 final. ¿Estamos de acuerdo? no, profe. ¿No? Pues se supone que si el 2 o sea, la velocidad 2 inicial la pasamos a la izquierda, cambiaría de signo, ¿no? Ah, aquí falta un medio. Listo. ¿Sí? Sí, señor. ¿Estamos de acuerdo? Velocidad inicial primera no quedaría más. No, nada. Así está bien. ¿Estamos de acuerdo o no? Señor. Ok, listo. Entonces, lo que inicialmente eran los cambios de velocidad de cada cuerpo por separado que tienen comportamientos de signos contrarios, igual magnitud pero signos contrarios, esa es la regla. Pero vamos a reacomodarla de tal manera que tengamos todo al inicio y todo al final. ¿Sí? Pero entonces ahora, bueno, me aparece aquí lo siguiente. Vamos a definir este número. Velocidad, no importa qué resta tomemos. Si tomamos la velocidad 1 inicial
y le restamos la velocidad 2 inicial, o sea, cómo se veían los cuerpos antes de la colisión, la resta de las velocidades, a esa resta la vamos a llamar la velocidad relativa. Explico el concepto. ¿Sí? Velocidad relativa. Entonces, la velocidad relativa es la siguiente. Ahora sí se les toca imaginarse esto. Usted va en un carro. Esa es la ventaja de que estemos en el siglo XXI. Salvo contadas excepciones, la mayoría de ustedes se ha montado en un carro. ¿Listo? Cuando usted va en un carro, y digamos que va manejando o va al lado, usted observa que el chofer, o su carro, va a 40 kilómetros por hora, por una vía recta. ¿Listo? 40 kilómetros por hora, por una vía recta. Si hay otro objeto, que puede ser un segundo carro, que puede estar quieto, puede estar moviéndose en la misma dirección que usted se mueve, o puede venir en sentido contrario, pero en la misma línea recta, ¿sí? Usted observa lo siguiente. Desde su carro, usted observa que usted va a 40 kilómetros por hora, y si el otro carro está quieto, cuando usted está en el carro, ¿cómo observa al carro quieto? ¿Cuál es la percepción? ¿Que usted se acerca o que él se le acerca? Que él se acerca. ¿Sí o no? Cuando usted va en el carro, usted, los otros se le acercan. Ese es el punto de referencia del conductor. ¿Sí? El otro está en quieto. Ahora, veamos la misma observación, pero desde el lado del que está quieto. ¿Sí? ¿Qué dice el que está quieto? Que el otro carro también se le acerca, pero la dirección que cada uno dice, ¿son iguales? No, son contrarias. ¿Está claro? Porque el que se acerca dice, él se me acerca y viene hacia atrás, y el que está parado dice, él se me acerca y va hacia adelante. ¿Sí notan ese cambio? O sea, el tema de la dirección, dependiendo de si cambio de observador, me paso del 1 al 2, y miro qué observaría el otro, el mismo fenómeno que yo estoy observando, cómo lo vería el otro, lo que vemos es que él, por lo menos en dirección, ve lo contrario. Ahora vayamos a los números. Si yo voy a 40 kilómetros por hora en mi carro, y hay otro carro detenido, y yo estoy observando cómo se comporta ese carro respecto a mí, yo a qué velocidad percibo el movimiento del otro carro. Ya sé que va para atrás. Ok, ya sé la dirección. Se me acerca. Yo voy para allá, pero él se me acerca. O sea, para mí la observación es la contraria. ¿Sí o no? Pero ¿a qué valor? Si yo tomara mediciones, ¿a qué valor lo tomaría? Pues tomaría una posición, otra posición, el tiempo, no sé qué, y ya está. ¿A qué valor de velocidad vería yo que se me acerque el carro que está quieto? ¿A cuánto? Al mismo valor. O sea, si voy a 40, yo digo que él se me acerca a 40 kilómetros por hora. Se me acerca es el sentido, ¿sí?, del movimiento, y 40 es el valor. Eso sí está quieto. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ahora veamos lo otro. Supongamos ahora que el otro carro se mueve en sentido contrario, ya no está quieto. Él viene a 40 kilómetros por hora y yo voy a 40 kilómetros por hora. Si yo voy en mi carro a 40 kilómetros por hora, ¿a qué velocidad observo al que viene? ¿A los mismos 40 kilómetros por hora? ¿O lo observo más lento o más rápido? Más rápido. ¿A cuánto? A 80. Entonces hay como una reglita ahí entre esos números, ¿no? Pero ojo que él va en sentido contrario. Ahora, coloquémoslo ambos para el mismo lado. Yo voy a 40 kilómetros por hora en una carretera. El otro también va en la misma dirección mía a 40 kilómetros por hora. ¿A qué velocidad veo que se acerca o se aleja? ¿Otra vez? Yo voy en una carretera, mi marcador dice 40 kilómetros por hora. El otro carro también va a 40 kilómetros por hora para el mismo lado. Yo miro desde mi carro el otro. ¿A qué velocidad se me acerca o se me aleja?
¿A cuánto? A 0. No es que vamos con la misma velocidad, entonces yo no me lo alcanzo ni él se me acerca. ¿Sí ven lo que es cambiar de sistema de referencia? Muy bien. ¿Estaba eso claro? Entonces con los numeritos como que empiezan a jugar unas reglas dependiendo de si van para el mismo lado, van en sentido contrario, etcétera. ¿Sí o no? Porque siempre ha sido el ejemplo con 40 kilómetros por hora. En un caso, si está quieto, yo lo veo a menos 40. ¿Sí? Yo soy el sistema de referencia, entonces yo tengo los 40 y él viene a menos 40. Si van en sentidos contrarios, yo voy a 40 y él viene a menos 40, pero yo lo observo a él, ¿a cuánto? A menos 80. Y si vamos para el mismo lado, y yo llevo 40 y él lleva 40, yo lo observo a 0. O sea, él ni se me aleja ni se me acerca, mantenemos la diferencia. ¿De acuerdo? O sea, con los números depende de para dónde vayas, hay una resta. Y eso es lo que se llama velocidad relativa. Y es tomar la velocidad mía, la velocidad del otro y restarlas. Eso es lo que estoy diciendo aquí. ¿Está claro? Eso es lo que estoy diciendo ahí. Las velocidades relativas. Muy bien. Esto lo hice, como ven, antes de la colisión. Pues la misma afirmación la puedo hacer después de la colisión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, después de la colisión yo haría la resta. Velocidad 1 al final, menos la velocidad 2 al final. ¿Por qué la 1 menos la 2? Es arbitrario. Yo puedo tomar la 2 menos la 1. Pero tengo que comparar lo mismo antes y después. Pregunto, ¿esas restas guardan alguna relación? ¿Esas restas guardan alguna relación? Antes y después de la colisión. Cuando yo digo que veo que un carro se me acerca, pues yo todavía no he chocado con él. ¿De acuerdo? Todavía no he chocado con él. Yo tengo los datos antes de la colisión. Veo que se me acerca. La pregunta es, ¿y después de que colisione, qué va a pasar con esas restas? ¿Alguien puede vaticinar el resultado? Si quieren, volvemos a los números. Volvemos a un ejemplo de los números que tenemos y hacemos ese cálculo para ver cuánto nos da. ¿Les parece? Ahí tenemos unos números, antes y después. ¿Por qué no hacen esa resta, por favor? Háganla. Ese es el ejercicio. Ojo, la resta que hay que hacer es esta. La resta antes de la colisión y de 1 y 2. Y la resta después de la colisión de 1 y 2. Y aquí están los datos. O sea, antes restábamos así, ahora vamos a restar así. ¿De acuerdo? ¿Ah? Observen bien. O sea, estoy restando 1 menos 2. ¿Cuánto me da esa resta? ¿Sí? 1 menos 2. 1 menos 2. Esto es ¿de acuerdo? Bueno, la magnitud realmente. Bueno, si le coloco la I, ya lo cuadro. Ya está. ¿Y cuánto da la otra? ¿Listo? Bueno, es ese número, pero finales. ¿Estamos de acuerdo?
¿qué comportamiento tienen las velocidades relativas antes y después de la colisión? ¿Cómo lo podrían decir? La velocidad relativa antes tiene el mismo valor de la velocidad relativa después, con signo cambiado. Se parece mucho a esta regla. Pero es que, ojo, este era el cambio del cuerpo 1, que es distinto, y este es el cambio de velocidad del cuerpo 2. Es un concepto distinto. O sea, cuánto cambia la velocidad del cuerpo 1 y cuánto cambia la velocidad del cuerpo 2. Es distinto a la noción de la velocidad relativa antes y después de la colisión. ¿Ok? Podríamos decir que esta es la velocidad de acercamiento y esta es la velocidad, como tiene signo contrario, de alejamiento. Dicho de otra manera, en una colisión de las que estamos viendo, la velocidad relativa de acercamiento tiene igual magnitud que la velocidad de alejamiento después de la colisión. ¿Sí o no? ¿Ah? Así, todo esto es bajo la condición de igual masa. Escriban esas palabras que estoy diciendo porque esa es la hipótesis, que es la que vamos a tener que corroborar de manera sistemática. ¿Estamos de acuerdo? Bien, fíjense que planteado así o planteado así es la misma regla de restas. ¿Sí o no? ¿De acuerdo? Entonces, esta y esta tienen signos contrarios. Pasemos acá. ¿Está? Por aquí la teníamos. Entonces, ¿estas dos cómo se comportan? ¿Tienen signos? O sea, esas dos restas ¿cómo se comportan? Lo acabamos de ver. ¿Tienen signos qué? O sea que para igualarlas hay que hacer ¿qué cosa? Cambiarle el signo a cualquiera de las dos. ¿A cuál le quieren cambiar? ¿Al de la izquierda o al de la derecha? ¿Al de la derecha? ¿Sí? Listo. De la derecha de ustedes, no mía. Entonces, para igualar, yo tengo que colocar aquí un menos a todo esto. ¿Está claro? Sí, está claro, ¿verdad? Muy bien. Ya, correcto. ¿Sí? Muy bien. Ok, listo, dejémoslo así. Entonces, perfecto. Entonces, pasemos a la asistencia antes de que se me olvide. Y vamos a seguir haciendo experimentos. O sea, lo que les estoy dando es con el método para ir analizando lo que está ocurriendo con estas colisiones. ¿De acuerdo? Entonces, los invito a todos a que jueguen con las colisiones en una dimensión, hagan combinaciones, pero sobre todo calculen. O sea, no se queden observando ahí, no queden en la cosa placentera, viendo, que colisionan, que rebotan, no. O sea, no se la crea de que usted se va a acordar de todo. Páselo a números y trate de sacar una regla que pueda expresar numéricamente. ¿De acuerdo? La razón por la cual usamos números es porque sabemos de que en ese lenguaje es menos ambiguo lo que decimos. Es mucho más certero, más exacto. En palabras, la cosa puede tener varias interpretaciones. ¿Está claro? Entonces hay que llegar al nivel que usamos en física, que es numérico. Ahora, eso después se traduce a palabras, pero nosotros sabemos exactamente qué sentido le estamos dando a los números. Es diferente. ¿Ok? Bueno, entonces pasemos a mirar la... ¿dónde lo metí? Por acá, ¿verdad? Listo. Cerremos la capa de tinta. Veamos... Uy, se cerró. Cerró. Bueno, entremos al curso. O no lo había abierto, de hecho. Ok, bueno, entonces... ¿Listo?
Muy bien, entonces, asistencia. ¿Cuántos hay asistiendo? Bogotá y Arauca, por favor, me dan el reporte. Ahí está, listo. Entonces, ¿Bogotá cuántos? 9. 09, Arauca. 2 personas. 2 personas, listo. Para 11 en total. Ok. Ya está actualizado. Y, las listas iniciales eran como unos 20, algo así. 25 de hecho, ¿verdad? Yo había redondeado a 25, pero realmente no asistieron sino en la primera clase cerca de unos 18, si no estoy mal en el registro. Eran como 18 al principio. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ahora vamos a ver las opciones. Ya está. Muy bien, aquí está. ¿Listo? Contraseña en pantalla. Pueden digitarla. Arauca registra y llena después. No tienen computadoras. ¿Qué pasó? ¿No pudieron arreglar la sala finalmente? ¿La que se inundó? No, la sala se dañó y cambiaron a otra y también se dañó, así que no hemos podido. Bueno, muchas gracias. ¿Todo por lluvia? ¿O por otras razones se dañaron las? No, la segunda se explotó algo, creo, se quemó. Ok, muy bien. Gracias. Bien, jóvenes, entonces seguimos, o sea, no hemos terminado. Hasta ahora llevamos una hipótesis que toca corroborar, como todas las hipótesis, o sea, estamos usando el método científico, ¿sí? Tal cual. ¿Sí? Es lento, como les digo. El tema, digamos, esa es una desventaja, aparentemente, de el método de la ciencia. Y es, más o menos, la frase podría ser: vístanme despacio que tengo prisa. Más o menos la regla de la ciencia. O sea, las cosas nos las tomamos con calma. Si alguien va a hacer una afirmación, espere y corroboramos, hacemos los experimentos, medimos, repetimos múltiples combinaciones, y cuando vemos que la regla es evidente, entonces ahora sí la declaramos. Pero siempre hay unas restricciones, o sea, hay que mirar el marco en el cual se hicieron los experimentos. Eso no es llegar y de una vez cometer la falacia por generalización, ¿sí? Y es, al primer resultado, ya de una vez, la primera estupidez que se me ocurrió o hipótesis, ya es válida. ¿Por qué? Porque a mí se me ocurrió. Ese es el peor error. Y ya en el siglo XXI ese tipo de cosas no se toleran. ¿Sí? De las primeras intentos de explicación, efectivamente con fallas, tenemos las de Aristóteles. ¿Y cuánto duramos creyendo las falsedades de Aristóteles? 2000 años duramos. Ahorita los ritmos son distintos, casi que uno lanza la hipótesis en cuestión de días, si es que no es en horas, dependiendo del tema, ya se sabe si es correcta o incorrecta la afirmación. O sea, los ritmos son más altos, pero el procedimiento básicamente es el mismo. O sea, en eso no hemos realmente avanzado mucho, o bueno, no hemos encontrado una técnica distinta. Desearíamos tener una técnica para poder probar las cosas
más rápido que como lo hace la ciencia. Ojo, que en los debates rápidamente se llega a las conclusiones porque se tiene mucha información acumulada, que es distinto. Pero cuando la información no ha sido tomada, no ha sido registrada, el experimento no se ha llevado a cabo, el proceso realmente es lento. Porque hay que planear cada situación, cada combinación, tomar registros y mirar los registros. Y ahorita, como ven, se están saliendo algunas regularidades que las estamos escribiendo. Vamos a ver si esas regularidades se sostienen cuando veamos toda la gama posible de colisiones. En este caso, recordamos qué tipo de colisión estábamos manejando. Entonces, observen. La colisión era de este tipo. Masas iguales y las velocidades sí podían cambiar todo lo que se quisiera, todas las combinaciones. Y obtuvimos que, bien como cambios de velocidades, bien como velocidades relativas, esas diferencias, ¿sí?, eran de signo contrario. ¿De acuerdo? Eran de signo contrario. Entonces, pero son dos afirmaciones distintas. Uno es el cambio de velocidades del cuerpo y otra es las velocidades relativas. Tienen un comportamiento parecido por el cambio de valores, de signo en los valores, pero no son la misma afirmación. ¿Está claro? Si quieren pueden probar, igualarlas y verán que no son iguales. Son dos afirmaciones distintas. Solo que dan los mismos números. Eso es una mera coincidencia. Y hay que tener mucho cuidado con las puras coincidencias, que lo confunden a uno. ¿Listo? En la próxima clase, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar lo que ahora mantuvimos quieto. Las masas, esa es una opción, pero si ven acá, hay otra cosa que podríamos cambiar. Este famoso término llamado elasticidad. ¿Listo? O en el intermedio no se quedan pegados. Entonces vamos a seguir manejando por ahora en elasticidad 100% y después pasamos a elasticidad 0 y después vamos a valores intermedios. ¿De acuerdo? O sea, hay que hacer todos los experimentos, dicho de otra manera, recopilar todo el haber de datos antes de plantear reglas generales. Así es que procedemos en la ciencia. Ahora, uno puede atreverse y lanzar las reglas sin haber tenido los datos, pero eso es normalmente un altísimo riesgo. O sea, perfectamente tienes mal redactada la hipótesis, que después se va a convertir en hecho científico y finalmente en norma, ley o principio. ¿De acuerdo? Aquí vamos a ver, hasta ahora tenemos unas regularidades, todavía no tenemos un principio. Veremos que aquí encontramos principios, o sea, el más alto rango en las afirmaciones que tenemos en la ciencia. Principios. Es mucho más que una ley. Nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias. Están preguntando que si el parcial de hoy está tan difícil como el de la vez pasada. Yo les digo que en la física las cosas son más o menos como integrales, o sea, es un proceso acumulativo. ¿De acuerdo? De hecho, simplemente por verificar las bases de datos anteriores se acumulan en una sola pregunta de nuevo examen. ¿De acuerdo? O sea, siempre repasamos lo anterior, pero no tiene tanto peso. Solo es una pregunta del total. Y es la suma de la base de datos anterior. O sea, cualquiera de todas las anteriores. ¿Sí? Entonces, claro, si lo quiere ver como una suma, pues sí, debe ser como más difícil, ¿no? La suma es más número de cada cuadrante. Si lo quiere ver en esos términos. Yo no creo que esté tan difícil. Realmente yo no lo creo. Bueno. Ok. Bueno, hasta luego.